Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Ruso con Katia. Y en el episodio de hoy, bueno, tenemos dos. En el primer episodio hablamos sobre algo un poco más cultural, ¿sí? Sobre las historias de éxito de los hispanohablantes en Rusia, cómo ha cambiado su vida después de haber aprendido a hablar ruso con confianza y también el hecho de vivir en Rusia, ¿sí? Otros ejemplos. Y en la segunda hora hablaremos sobre un tema gramatical, sobre cómo hablar en condicional en ruso. Entonces, todo lo que es sería, podría y todo eso. Y hubiera también. Ya, hola, hola. Bueno, que todo el mundo está llegando, tal. Voy a empezar con un par de historias, no sé si personales, pero más de mi vida, digamos, porque, claro, conozco un montón de gente hispanohablantes que viven en San Petersburgo, Moscú, y algunos de ellos vienen a veces, ¿sí? Ya hace unas semanas atrás les conté una historia del australiano, de Walter, que es, bueno, viene de Perú, pero vive en Australia, y que él llegó a Rusia en julio y empezó a aprender ruso de esta manera, ¿sí? Justo llegó a Rusia, y eso era muy difícil de creer para mí, ya porque casi no hablaba, ¿sí? Entonces vino para estar aprendiendo, ¿sí? De la gente rusa, viviendo en Rusia y claro, sería genial, pero no todos podemos hacer eso y de repente irnos a vivir a Rusia, por eso, bueno, quizá nos interesen también otros tipos de historias, pero uno de mis alumnos, de justo de la última generación de Ruso con Katia, no sé si me está escuchando ahora, pero Luis había viajado a Rusia ya varias veces y, claro, casi no hablaba ruso, pero con sus amigos, amigas un poco practicaba, pero ya está en el segundo curso de ruso conmigo, el primero era como más cortito y ahora está en el propio curso de 6 meses, aprendiendo ruso desde cero conmigo. Y esta vez también vino a Rusia. ¿Sí? Él vino a Rusia hace unos días, yo no lo sabía, es que está en mi grupo de Telegram donde con todo el mundo estamos como conversando qué tal les va con los módulos y todo. Y él no escribió nada, ¿sí? Como que... Y hace un día también apareció en la clase individual, como si nada, pero en realidad vi en sus historias que él está en Rusia. Y no está solo en Rusia, sino que está en Sochi. Sochi es una ciudad al sur de Rusia y no es ultra popular para los extranjeros, estuvo también, era una de las ciudades del mundial, quizá por eso le gustó, pero sé que, buen día, sé que le gusta San Petersburgo y Moscú no le gusta tanto, y, y esta vez viaja, bueno, está viviendo en Moscú, me dijo que se quedaba hasta febrero, y es increíble porque, claro, los rusos siempre extrañamos el calor y Sochi es una de las ciudades más calurosas de nuestro país. Sí, ahí en verano hacen 10 grados, que es muchísimo. Normalmente hacen -30, bueno, acá en mi ciudad, ¿sí? Bueno, al menos -10, ¿sí? Lo normal, -12. Y de repente, yo, por ejemplo, no me puedo ir a vivir a Sochi todavía, como que tengo mis dudas o como uh, no sé, por algo, puedo ir a vivir ahí por un tiempo, pero igual unos 6 meses no. Él sí, y ahora también vi unas de sus historias que él está en el mismo hotel que yo puse en mis historias. Saben que el hotel de las montañas, que yo puse el bañero con la vista a la montaña, y él está ahí ahora, entonces disfrutando de la vida, de la naturaleza rusa. Y yo sé que si no hablara ruso, eso sería muy difícil, ¿sí? Y claro, el fútbol Sochi también. Y, y no me lo puedo creer porque aquí en Moscú, en San Petersburgo, hay más gente que habla inglés o español, pero aún hay tan poca gente y él ya se siente seguro como para viajar a Sochi. Llega a Moscú en avión de México
y derechito a vivir en Sochi. Eso me sorprende. Pero también otra historia que les voy a compartir en esta primera hora va a ser lo de la entrevista, ¿sí? Porque estoy imitando el video que grabé hace unos días en San Petersburgo con mis amigos, con el chico de Colombia y con su novia, bueno, novia polola, así como se dice de ahora, Alina, que es mi amiga. Sí, sí, ahí está. Sí, claro. Entonces, esta entrevista fue como la mitad en ruso, la mitad en español, porque él sí que habla ruso y habla bastante fluido. La verdad es que me sorprendió y es una de las cosas que también no sé por qué me pasa, porque en San Petersburgo tengo un montón de amigos hispanohablantes y hay como uno, dos o tres que me hablan ruso. Otros, no sé si porque como se sienten más cómodos hablando español, porque no hay tanta gente en Rusia que hable español y yo lo hablo, entonces conmigo solo hablo en español. Pero justo con Diego nunca hablamos en ruso. Como que lo escuché decir un par de cosas, pero claro, no es lo mismo. ¿Sí? Y cuando me dijeron, oh, no, la entrevista en ruso, y también Alina estaba aprendiendo español conmigo hace unos meses, y, y que no sabía en qué idioma hablar con ellos, pero resultó que hablaban ruso. ¿Sí? Sí, polola es novia solo en Chile. Yo no sé si hay graduación, porque en Brasil tienen como dos tipos de relaciones, como menos serias, más serias. Bueno, no sé. Esas son sus cosas, chicos. En ruso todos son novios. Y hay varias cosas que me sorprendieron en esta entrevista, pero sobre todo que él hablara tan bien ruso. Llegó a Rusia hace 4 años y primero pasó un año. La práctica normal es que antes de ir a la universidad, uno está por un año aprendiendo ruso y a veces les mandan a ciudades raras de Rusia, así como ciudades, él dijo Areo, creo. Yo nunca he estado en Areo, ni siquiera, bueno, tendría dudas de dónde queda, más o menos en Rusia central, pero igual no es muy típico, ¿no? Y estuvo ahí, sí, por un año aprendiendo ruso y luego se mudó a San Petersburgo y pasó ya 3 años ahí. 4 años. Entonces no es tanto. Y para mí el insight, sí, lo que me sorprendió de... lo que me sorprendió de su historia es que me dijo que aprendí en las calles. En las calles, bueno, se dice que con gente saliendo, hablando, bla, bla, bla. Entonces teniendo amigos rusos. Y antes solo había tenido una historia como así de marcada, destacada de todos los extranjeros que conocía. Es un chico de Irán que también vivía en Rusia y primero en un evento apareció en uno de mis eventos para los extranjeros y estaba jugando beer pong con un ruso, o no me acuerdo, o con un estadounidense de hecho. Y él hablaba ruso tan naturalmente que yo no me lo creí. Yo pensé que era ruso. Yo pensé que él era ruso y ellos ganaron la copa del beer pong, de como esta competición de cerveza y estas pelotas. Y entonces ahí supe que era de Irán. ¿Cómo uno puede hablar así de fluido? No sé si es, la palabra es fluido, para mí es auténticamente, naturalmente, como cuando lo escuché con su entonación, parecía un ruso. Y claro, luego tuve una entrevista con él, ya tengo en YouTube, tengo otro canal de YouTube que es en ruso, pero o sea, fue un poco abandonada. Y él contaba en ruso igual, que luego hubo muchos comentarios de que, wow, eres tan sorprendente que él hablara también. Y él dijo que se tenía que aprender en la calle, que él estaba, en San Petersburgo tenemos esta tradición de que hay cantantes en las calles. Sí, aún así, ahora hace mucho frío, hacen 0 grados, o en invierno también, pero más en verano, claro. Cerca de las estaciones de metro tenemos un grupo que está cantando y tocando y la gente está cantando con ellos. Y normalmente cantan canciones que son
bien conocidas, así que la gente le gusta. No siempre son alegres, pero al menos es fácil cantar. Y yo lo vi varias veces ahí. Justo salgo de la estación de metro en San Petersburgo, en Nevsky Prospect, y lo veo a él ahí cantando en ruso con los rusos. Y tú piensas, wow, sí, pero es la mejor estrategia que uno puede tener, sí. Igual, igual, o sea, según yo, esto tiene que ser una combinación. Así, mucha vida real en el ambiente del idioma, como lo hizo él, más que alguien en tu idioma te explique las reglas. No sé exactamente cómo pasó con él, pero tenía que igual pasar muchos años aprendiendo sin ninguna ayuda de profesionales, ¿sí? Eso creo yo, porque igual uno aprende y luego puede hacer faltas porque no entiende cositas pequeñas así del idioma. Y claro, ahora Diego me dice lo mismo en la entrevista. Me dice, oye, pero yo sí tenía amigos en la universidad que estuvieron estudiando como todo el año con sus libros en su dormitorio, sí, en la residencia, pero a la hora de hablar no podían. Y como suena muy raro, así estuve aprendiendo ruso por un año y yo salía como de fiesta, ¿no? A clubes con rusos y yo hablo mejor que él, ¿sí? Um, Eso dijo. ¿Y por qué es así? Porque, claro, todo se trata de práctica y si estás aprendiendo algo, cuando hablo de idiomas, no tiene sentido aprenderte todas las reglas de gramática si no sabes decir estas palabras, pronunciarlas y entender cuando alguien te dice estas palabras. O sea, algunos alumnos también hacen el error de aprender las palabras cómo se escriben, como cuando lees la palabra por primera vez, la ves y como tu cerebro te da la respuesta de cómo se lee, ¿sí? Y por ejemplo, te da una respuesta equivocada porque no sabes cómo se lee. Pero te acuerdas de esta versión y varias veces si no le corrigen, por eso es importante tener como un mentor, ¿sí? Alguien que te guíe. Porque si lo aprendes así de una vez, es que es imposible luego de deshacerte de eso. ¿Sí? Tengo alumnos también con niveles bastante avanzados y hablan bien gramática, tal, pero de repente dicen algo y yo les digo, pero a ver, es una de las reglas que explico en las primeras semanas del curso a los estudiantes con el nivel 0. ¿Y por qué tú de repente dices eso si tú hablas bien ruso? Y eso tiene que ver con una cosa que en ruso llamamos pробелы. Son como ¿cómo se llaman? Como, digamos, espacios blancos. Sí, es lo que uno pone cuando está escribiendo un texto en el computador. Pones una palabra, luego pones pum, pробел para que haya un espacio. Espacio, sí se llama, creo. Y estos espacios los llamamos пробелы en ruso. Es lo que a veces nos aparecen, ¿sí? Cuando estás aprendiendo algo, tienes como una imagen o una casa que tienes que construir con estas piedras y de repente falta una piedra. Y si esta piedra está muy bajo, igual es más difícil de corregir ya porque llevas años sin igual, corregirla, ¿sí? Por eso, es normal, o sea, igual se puede cambiar de todo, pero tengo un otro alumno que dice que no me importa mucho cómo voy a pronunciar eso, si me entienden, me basta, ¿ya? Entonces, como que, por ejemplo, una de las reglas más básicas de cómo leer el ruso, de la fonética, es que la letra O se lee como O solo cuando está acentuada, ¿sí? Cuando tiene acento. Y eso es súper básico, pero claro, si tú eres un hispanohablante o un francófono, ¿sí? Se habla francés, ahí también la O es una O, entonces es como a uno no se le ocurre decir A en vez de O. Pero ¿cómo es posible que tú digas algo así teniendo un nivel alto? No sé, igual como que lo estaba corrigiendo mucho al principio y luego me dijo, pero no perdamos el tiempo con eso, yo lo digo así, ¿me entienden? ¿Sí?
pero a veces suena de verdad como, no solo como acento extranjero, pero no se le entiende. Sí, y a ver, a veces me sorprenden, ¿sí? Con los comentarios, pero igual no. Nosotros acá en Brasil hablamos portugués, Katia. Los felicito. Yo lo sé, lo sabía. Ok, bueno, igual, muy tonto cuando estos comentarios distraen mucho. Claro, cada alumno tiene sus objetivos, es cierto, pero, pero, no sé, yo creo que igual tienes que acostumbrarte mucho a la manera de cómo se habla este idioma en el otro país. Luego ya puedes adaptarte un poco, pero al principio tienes que copiar y si yo digo, si no, no sé qué palabra, por ejemplo, yo voy a decir compot, ¿sí? Que se escribe compot. Esta es nuestra bebida, ¿sí? Casera, compot. Pero si tú me dices compot, no se dice así, ¿ya? Claro, decimos de otra manera. Ignorarlo tampoco es correcto. Bueno, lo que yo estoy notando es que los hispanohablantes que se mudan a Rusia, ellos como que, boom, no, soy yo. Tranqui, estoy acá. Los hispanohablantes que se mudan a Rusia, de repente, cambian mucho de su, no sé si mentalidad, pero de su forma de ser. Igual siguen siendo ellos y hay cosas que es muy difícil copiar de otra cultura, pero lo que yo noto es que son mucho más, de repente se les salen palabras muy típicas rusas y para esta gente ya es más difícil decir su nacionalidad, ¿sí? Y ya, sí, me gustó la broma. Mm, claro, la gente internacional es gente internacional y es muy difícil de decir de dónde vienes porque compartes muchas cosas de muchas culturas. Imagínense que yo viví en Asia, en Europa, en Latinoamérica y bueno, visité Australia y tengo amigos de tantas partes y me gusta el chino que me interesa también por la cultura de Asia y como que es toda una mezcla. Cuando empiezo a hablar ruso, no lo hablo perfecto porque me salen un montón de frases que en ruso no tienen sentido, pero en este idioma sí que tienen sentido. Es como, por ejemplo, en ruso, no, en español e inglés, ustedes dicen voy a cambiarme. Y claro, cambiar es como cambiar las cosas, ¿sí? Pero dicen cambiarme como de ropa. Y claro, tenemos bromas así con mis amigas que también hablan español, que son rusas, como en ruso dices lo mismo, como que ya paidu поменяюсь, ya paidu поменяюсь. Eso no tiene ningún sentido, no tiene sentido, pero si otra persona también habla inglés o español, claro te va a entender, sí, y me salen un montón de palabras y frases así que son más internacionales. Y por eso cuando grababa videos de YouTube para el canal ruso, recibía muchísima crítica, muchísimos comentarios. Disculpe, otro comentario que merece la atención, pero ya voy a acabar la frase. Comentarios que yo hablaba mal ruso y que no sé qué no se decía así, porque en ruso tienes que ser muy creativo y como que eso tienes que aprenderlo desde el principio, ¿sí? Formar frases, y, no, formar palabras, de hecho. Y, por ejemplo, se dice приезжать, como llegar, ¿sí? En coche o en tren, llegar y um, y decimos приехать, ¿sí? Y claro, la llegada decimos приезд. По приезду, cuando llegue, hago esto, по приезду. Y lo mismo, pues hay una palabra уехать, ¿sí? Que es lo mismo, pero con el prefijo que nos muestra que vamos hacia ahí,
¿sí? Lejos, desde acá, de acá hacia ahí, vamos, уезжаю, entonces yo pues, me voy de aquí. Y entonces yo, con mi cerebro muy como normal en este sentido, que yo voy formando palabras de esta manera todo el rato y la mayoría de las veces es como funciona el ruso, ¿sí? Y yo creo que es una muy buena señal. Entonces yo digo, после уезда. Уезд como приезд y la llegada, entonces уезд va a ser la partida, cuando la salida, ¿sí? Cuando el tren, por ejemplo, se desbarca, no me acuerdo. Bueno, el tren se va, ¿sí? Esto es cuando nos partimos. Partir viene de francés, así que en español no estoy segura. Y claro, hubo un montón de comentarios, que normalmente los comentarios son tipo expertas, son... Oye, demasiados comentarios aquí también, que no son relevantes. Y comentarios que no existe esta palabra, porque uyeste en ruso de repente significa otra cosa. ¿Sí? Significa que es como una tierra que antes, hace unos 200 años, eran tierras que pertenecían a como gente rica, entonces tenían una casa que se llamaba Pamiestia y todos los bosques ahí eran su tierra y se llamaba también Uyezd. O es como oblast, ¿saben? Como región también se puede decir. Y entonces se tendría que decir atiest en vez de uyest. No sé si para ustedes eso hace algún sentido ahora, chicos, porque son prefijos, es algo un poco más avanzado. Pero claro, atiejech es más o menos lo mismo, pero un poco menos drástico, digamos. Uyejech es como para siempre, o uyejech, sí, como dejar la ciudad. Y atiejech es como ir, pero un poco. Atiejech. Pero Atiest sí que existe y Uyest significa otra cosa que es como la región. Y, y me lo escribieron, ¿no? En plan, jajaja, ja, ja, qué gracioso Katia dijo eso. No, me escribían, oye, ¿tú quién eres? Mejor aprendas tu idioma que aprender todos estos idiomas. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué se lo cuento a ustedes? Porque una vez tú aprendes un otro idioma y luego otro, o bueno, quizás solo dos, vas a ser otra persona. Y eso requiere un cambio de mentalidad y vas a ser una persona diferente, ¿sí? Y eso también tiene sus desventajas. Tiene un montón de ventajas. Si vas a ser una persona mucho más abierta, si vas a descubrir un nuevo mundo de otra gente que tiene valores distintos de los tuyos y que pueden ser muy bonitas, sí, muy bonitos estos valores. Los rusos somos muy profundos, tenemos este término de alma ruso, ¿sí? O alma rusa, no sé si es femenino o masculino. Русская душа, ¿sí? Y con eso, claro, cuando tienes amigos o tienes amor de Rusia, es alguien que es muy leal, muy fiel y muy que te da todo el corazón. En ruso no existe esta palabra, pero en español se llama comprometerse, ¿sí? Y entonces vas a aprender muchas cosas. Quizá vas a aprender a no llegar tarde a una hora, no sé. O vas a aprender que el frío te hace más fuerte y que eres más productivo cuando hace más mal tiempo. Cosas así. Y no vas a juzgar tanto a los demás porque vas a saber que si alguien está intentando hacer algo, le cuesta, ¿sí? Y eso te hace una persona mucho mejor. Pero también eso requiere que tú, como el atrevido, vas a recibir mucha crítica, ¿sí? Y en Rusia pasa que también, o sea, la gente critica, ¿sí? Hay poca gente atrevida, pero muy poca gente que critica. Yo creo que en todo el mundo es así. Entonces, si tú te atreves a vivir en Rusia también, tendrás que soportar varias cosas que no son fáciles, ¿sí? Siempre hablo de todo eso de que es tan bonito vivir en Rusia, es muy bonito y cambia la vida de las personas, no quieren volver. Es que en nuestra clase de baile, Gemma, nuestra profesora cubana, nos dijo, chicas, pero tienen que aprender a bailar rumba porque si no,
y nos quería motivar con algo y dijo, le preguntó a una chica rusa que no habla español, le dijo, ¿quieres vivir en Cuba? Y la chica, no, pero puedo viajar sin baile. Entonces, no le salió bien motivarla. Pero, y Gemma le contestó, bueno, yo tampoco quiero vivir ahí, pero bueno, igual es bueno saber bailar cuando vas ahí. El punto es que no quiere volver. Ella tiene un negocio acá, está ganando plata bailando, bailando 3 o 4 horas al día, no es mucho, ¿eh? Y ganando un montón de dinero por ser exótica, por ser como es. Porque yo creo que ahí no, la gente no va tan como para aprender a bailar reggaetón, sino que van para aprender de su forma de ser igual, ¿sí? Porque ella es como, para mí es excepcional. Ella grita, está gritando siempre mientras bailamos. Aunque fuera difícil bailar, ella está gritando, motivando. Y la primera vez me pareció como muy grosero. Pensó que, oh, no, ella piensa mal de mí, pero luego yo comprendí que no, era solo, ella es muy como artística o muy directa, muy así, no tiene miedo, ¿sabe? Entonces, lo estoy diciendo para que entiendan que hay muchísimas posibilidades. Y no solo bailes, comida y idiomas, pero eso es lo básico, lo mínimo con que puedes empezar. Diego, el de la entrevista, nos dijo también que ahora trabaja en una empresa estadounidense porque también habla inglés, les da más ventajas, pero me dijo que encontró un trabajo durante el Mundial, vendía souvenirs, sí, recuerdos de San Petersburgo, en español, ni siquiera hablaba ruso y ya encontró un trabajo en Rusia. Hay muchísimo mercado y hay muchísimo interés así a ustedes, chicos, de Europa o de Latinoamérica. A ver, tengo un montón de comentarios aquí, algunos son, Hola Katia, muy buenos días. José, buenos días. Una pregunta, ¿cuál de los 3 idiomas, inglés, español y castellano? Su gramática es complicada. Primero pensé que la pregunta era ¿cuál de los 3 idiomas tiene la gramática más complicada? Pero ahora entiendo que si no está bien escrito o no entendí la pregunta. ¿Cuál de los 3 idiomas? Y claro, escribe inglés, español y ruso, supongo. Inglés, español y castellano. Sería un poco incorrecto, ¿no? Y su gramática es complicada. No tiene sentido. Bueno, igual es gracioso ver los comentarios. Tan, tan, tan. José, si quieres escribir tu pregunta otra vez, por favor. A ver, por aquí hubo algo. Distintos ángulos, bla, 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 bla. ¿Alguna opinión de aprender con el libro Поехали? No, no lo conozco. ¿Cómo se expresa quizá, tal vez, puede ser en ruso? En ruso quizá va a ser может быть será puede ser, o sea, может быть. Yo diría наверное, sí, sería la palabra. Наверное o наверное. Ajá. También enseñas inglés, no. What do you do? Amazing. What do I do? Mi ex maestra de Rusia es linguistics. Ay, ay, ay. Ok. Ok. Otras preguntas. Bueno, les digo otra vez que en la segunda hora hablamos sobre el condicional en ruso. Les he preparado unos ejemplos, un par de decenas de ejemplos en condicional en ruso, ¿sí? Ahora la idea era charlar un poco más sobre los destinos de los hispanohablantes que ya hablan ruso y ya viven en Rusia. Y según mi experiencia voy a hacer un summary de todo eso. Primero, la vida cambia drásticamente. Para algunas personas no es necesario viajar a Rusia o vivir en Rusia para practicar ruso.
también veo en mis redes sociales que hay muchos chilenos, de repente peruanos, um, sí, mucha gente de Latinoamérica que ya habla español, pero no vive en Rusia. Mi alumno Rodrigo siempre va a ser como alguien especial para mí porque tiene un nivel como B2 o más C1 para mí, tiene un nivel de gramática súper alto, no habla súper fluidamente en plan, o sea, porque yo tengo unos criterios súper altos para él, porque les mando textos como los que habría leído yo, ¿sí? Y claro, él así, con sus ojos así abiertos y me dice, no, no es difícil, pero en realidad ya tiene su nivel para, como eso es difícil para él y así vamos creciendo. Quisiera saber si alguna aplicación de smartphone para complementar contigo como tutor es buena idea o no. Complementar conmigo como tutor, no entiendo qué quiere decir. ¿Trabajar conmigo o quieres que yo sea tu tutora? No entiendo, perdón. Y gracias, 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 me alegra mucho. La verdad es que me gusta el ruso, es que es tan raro. Sí, igual tengo mi historia muy bonita de cómo empecé con todo eso. Y no sé, fue, si alguien habla inglés como out of the blue. No sé por qué pasó. Yo estaba viviendo en Malasia, trabajando. No tenía por qué enseñar ruso, pero yo decidí abrir mi canal, empezar con, se llamaba Authentic Russian with Katya, back then. Sí, ahí se llamaba así. Igual cambié al español solo hace unos meses. Igual estoy feliz porque sí me siento más, no sé si natural, pero como me gusta el español, me gusta el ruso, entonces mi trabajo está en promedio. Ok, también unos ejemplos del transiberiano. Aquí un comentario que dile a Vladimir Putin que me saque de Latinoamérica. Sí, es fácil. Todos ustedes, chicos, pueden tener becas, aunque tengan 40 años, para estudiar en Rusia, disfrutarlo. Así que, bienvenidos. Y les quería decir que el transiberiano, este lunes, un grupo de, bueno, 6 personas de San Petersburgo, van a hacer el transiberiano usando mi ruta. Sí, yo lo organicé para ellos. La última vez que lo hice fue antes de la pandemia, pero ya fueron muchos grupos antes y ahora al fin va un otro grupo más, ¿sí? Bueno, son austriacos, ingleses y alemanes. Alemanes sí, también un inglés. Y básicamente van a ser el transiberiano. Y conmigo el transiberiano fueron 2 mujeres de Brasil. Encontramos a un chileno en el tren que estaba viajando solo, pero estábamos nosotros, 20 personas de todo el mundo básicamente, y lo conocimos. Tengo un video sobre él en YouTube de Hola, soy Katia, y fue genial. Y como que es aún más raro ver gente así ahí, porque para mí fue un logro ir a ver mi país, ir a Siberia, porque la mayoría de la gente, bueno, o lo hace cuando tiene dinero y no le importa mucho, pero no es común ir a hacer el transiberiano para ver tu país, ¿saben? Y para mí fue así, y entonces como que estaba muy orgullosa igual de mí, de mi grupo. Ajá. Entonces, aparte de ellos, también una mexicana fue con el grupo bueno, ella hablaba inglés, entonces hablaban inglés con también alemanes, austríacos, a una rusa con ellos. Y el chileno que encontré ahí, hablamos por una tarde porque su viaje era desde Irkutsk a Mongolia y claro, solo pasamos como una noche, él fue a cenar con nosotros y se fue. Y ahora ya tiene hijos, tiene una hija, está casado y todo, pero en aquel entonces, es un buen ejemplo de hecho, en aquel entonces él me dijo que estaba viajando por Rusia para,
conocerse a sí mismo, porque tenía que pensar. Estaba solo en el Transiberiano, no hablaba ruso, hablaba inglés, pero como que me sorprendió tanto verlo, Dios. Y necesitaba pensar en su vida, en qué hacer, en plan relaciones también tengo entendido. Y justo después del Transiberiano volvió y se casó en un rato. Y no sé si tenía que pensar qué hacer con sus relaciones, yo no sé. Pero igual es impresionante porque seguía a ver sus historias y sus posts y claro, es impresionante. Bueno, José me contestó, estuvo mal planteada la pregunta, mil disculpas, Katia, trataba de decir que los diferentes idiomas en general, español, inglés, ruso, chino, ¿cuáles de los idiomas mencionados su gramática es complicada? Ok. Y, que por cierto, ¿en cuánto tiempo cuesta en aprenderlo? ¿Eres brasileño? Que veo que no habla español. Ok. No, se casó de vuelta en Chile, pero bueno, eso depende de cada uno, ¿sí? Ajá. Casi siempre a un chileno, ¿Qué otro idioma me gustaría aprender? Me gustaría hablar chino, hablar mejor. De hecho, cuando acabe grabando el curso, voy a tomar un profesor. Igual con el francés también me encantaría acabar, digo, o llegar a un nivel igual a mi nivel de español. Y luego yo aprendería, no sé, difícil de decir. Quizá un día me gustaría aprender ucraniano o polaco, un idioma eslavo, para tener idea. Sí, y bueno, alemán quizá un día, pero no, sí, no iría tan enfocada en este idioma. No sé, antes no me gustaba nada, pero ahora tengo amigos de ahí, entonces podría aprender un poquito. Así que la verdad es que conozco tantas parejas que son rusa y mexicano, por ejemplo. Una amiga se fue a vivir a México, ya vive en Guadalajara y no piensa volver. Y hay muchas parejas internacionales. Si vas a la escuela de baile, ves que las chicas de verdad se interesan muchísimo por los extranjeros porque llevan otra energía, ¿sí? Y no es algo malo. Siempre nos atraemos, bueno, yo creo que así funciona el mundo. Necesitas tener el 100% de inglés para aprenderlo, ya que es de inglés a ruso, no español a ruso. Entiendo. Sí. No sé qué aplicación lo hace desde el español a ruso directamente. Tenía que ver el Duolingo, porque mucha gente lo aprende así. Creo que Duolingo sería bien. A ver, chicos, nos vemos en 18 minutos para hablar sobre un tema más técnico. Sí, gracias por su participación. Veo mucha gente. Espero que les haya gustado esta charla light. Y ya que están un poco más despiertos, hablaremos sobre el condicional en ruso y cómo decir, estaría bien o algo así. Nos vemos pronto en 18 minutos y gracias por su atención.